cuándo entra en vigor esto que vimos en el comunicado y todas estas normas que dijiste? De inmediato. Wow. De inmediato. El comunicado fue ayer, 7/27. Incluso el comunicado lo publicó DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Y ellos son lo que supervisan a inmigración. No fue ni siquiera inmigración que puso las reglas, fue el Departamento de Seguridad Nacional, porque ellos lo asocian a un tema de seguridad nacional para que esto no vaya a corte y no lo apelen, sino que se vea como un tema de peligro, y ellos pusieron que las reglas entraban en vigor de inmediato ayer mismo. Yo le digo a la gente, tenemos que escribir una declaración jurada, que el oficial pase contigo de 0 a 100, que cuando él vaya como por la página número 30 ya esté llorando con tu historia. Bienvenidos al segmento de asesoría comunitaria, vamos a decirle así, porque aquí vamos a hablar de diferentes temas para asesorarlos a todos ustedes, sea de migración, violencia doméstica, housing, de todo, con Glenis Payano, quien es la fundadora de Víctimas Directas. El día de hoy vamos a estar hablando de asilo político, un tema que yo sé que a ustedes les interesa saber también. Le quiero dar las gracias, antes de pasar con Glenis, a todas las personas que nos han escrito por el segmento pasado. Muchas gracias. ¿Has tenido un recibimiento, Glenis? Gracias a Dios. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy muy bien y agradecida también de todo el apoyo del público. Sí, mucha gente nos escribió. Sí. Eso quiere decir que la gente quiere tener más conocimiento de estos temas, no solamente migratorios, porque vamos a hablar de muchos eventos, de cosas comunitarias también. Glenis, vamos a hablar de asilo político. ¿Qué es el asilo político? Bueno, las leyes internacionales humanitarias establecen que cualquier persona que se encuentre en riesgo en su país puede pedir asilo. Esto lo hizo la ONU, las Naciones Unidas, con la intención de solucionar la crisis en los mismos países. Entonces, todos los países que están inscritos en la ONU con las leyes humanitarias aceptan personas en su país asiladas, y Estados Unidos lo permite por uno de esos. Bueno, hay un comunicado que se está hablando mucho ahora, que es el comunicado de DHS o del Departamento de Seguridad, que habla sobre unas nuevas reglas. Y yo sé que hay muchas personas que quieren enterarse de qué es lo que dice este comunicado. Y yo sé que tú sí sabes. ¿De qué habla? Bueno, yo voy a hacer el resumen. Lo que quiere decir es que todas las personas que están en proceso de asilo afirmativo tienen que ver el juez. Pero entonces hay dos tipos de asilo, lo que es el asilo afirmativo y el asilo defensivo, ¿cierto? Exactamente. ¿Puedes definírmelo para que la gente entienda cuál es? Sí, el asilo afirmativo es cuando tú entras al país por cualquier vía, incluso hasta legalmente con una visa, con cualquier tipo de visa. Entonces, después ya que tú estás aquí adentro o eres admitido por la frontera con un I-94, que es un permiso de entrada, entonces cuando tú llegas, tú puedes solicitarlo antes de un año. Ese es el asilo afirmativo. En ese tipo de asilo, tú ves un oficial de inmigración durante el proceso. Si el oficial no te da la oportunidad de entender tu caso y te lo aprueba, entonces tu caso tú podías hacer una apelación y tener una segunda oportunidad de ver el juez. El asilo defensivo, que defensivo viene de en mi defensa, es cuando tú estás ilegal aquí, que no eres admitido. O sea, no ser admitido significa que tú entraste por abajo de los libros, como yo le digo, por la frontera escondido. No viste un oficial, entraste escondido, entonces te agarraron o en la frontera entrando ilegalmente, ya de este lado, o en una redada inmigratoria ilegal. Cuando te agarran, tú vas a la corte. Cuando tú estás en la corte, que tú tienes la oportunidad de ver el juez, tú le dices al juez que tú no puedes regresar a tu país. Entonces, en ese momento, tu asilo tiene que ser defensivo, porque en tu defensa tú vas a pedir asilo alegando que tú no puedes volver, pero el defensivo es porque hiciste algo ilegal, entraste ilegal. Y ahí entra el asilo defensivo. ¿Cuál es la diferencia y en verdad el cambio? Que antes las personas con asilo afirmativo no iban a una corte de inmigración ni veían el juez. Solamente veían al oficial y el oficial decidía su caso. Ahora no.
Ellos alegan que es para reducir los tiempos, pero no es para deportar más personas. Ahora, las personas con proceso de asilo afirmativo están en peligro, porque ya no lo va a ver un oficial, sino el juez. Bueno, me imagino que están ahora más asustaditos, pero si una persona tiene un caso de asilo, o vamos a imaginarnos que está pensando tener un caso de asilo, ¿qué debe demostrar? Porque tú has hablado de dos tipos de asilo, de dos casos que se pueden presentar, pero no es que solamente yo diga, bueno, yo no puedo regresar a mi país, eso lo puede decir cualquiera. ¿Cómo yo lo demuestro? ¿Qué yo debo demostrarle a ese juez o a ese oficial para yo entrar en ese renglón de asilo político? Ok, con las nuevas reglas se debe demostrar obligatoriamente que usted está en peligro. Antes, solamente por el país ser un peligro, tú eras elegible y te lo aprobaban. Ahora no. Ahora ellos quieren que tú muestres directamente tu peligro. Por ejemplo, vamos a nombrar un país peligroso, con un gobierno dictador, como Venezuela, ¿verdad? Aunque tú vivas en Venezuela y sea un país con cierto tipo de problema, muchas personas no están en peligro. Entonces ahora ellos cambiaron todo porque ellos no quieren que sea el país que esté en peligro, sino tú misma. Por ejemplo, para aplicar para asilo puede ser de cualquier país, pero hay países que son más, le ponen más atención por el tipo de situación que se vive, política y persecución. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer una persona de República Dominicana que es homosexual. Allá tienen muchas cosas con esos temas y eso. No puede venir aquí, ni de cualquier país, a decir que necesita asilo porque no puede vivir en su país porque es homosexual. Se lo van a negar. Antes se lo podían dar ahí mismo aprobado, ahora no. Ahora tú tienes que demostrar que por tú ser homosexual en tu país te persiguieron, te hicieron daño. Tú tienes que buscar muchas pruebas, una declaración jurada. Yo recomiendo cuando la persona no tiene muchas pruebas, declaraciones juradas. No, y que también es algo ya un poco más complicado, porque no es que, como tú dices, que el país tiene un problema, sino tú debes tener un problema. Y yo creo que fuera de la grabación un día estábamos hablando de que para tú demostrar que tú tienes un problema, luego no puedes ir a viajar cuando te den el asilo. Exactamente. Porque tú tienes un problema. Claro. ¿Qué tiempo se puede tardar este proceso de asilo? Bueno, durante el gobierno de Biden, bajo la ley cubana, 1 año. Eso fue algo que hicieron especialmente para los cubanos. Pero el proceso actualmente está durando de 3 a 4 años. Lo regular es que dure 1 año, porque tú puedes aplicar antes de 1 año. Muchas personas que vinieron por la vuelta de México, como se dice, al año tenían residencia, pero fue porque hicieron su diligencia y se movieron y estaban dando todo así, rápido. Ahora mismo está durando de 3 a 4 años, pero la ventaja es que te dan un permiso de trabajo, una autorización de empleo y también el Social Security, que tú no puedes pedir un permiso de viaje porque las personas que tienen asilo y son aprobados y reciben su residencia permanente no pueden viajar a su país hasta que no son ciudadanos, porque si usted está pidiendo asilo en este país, entonces ¿cómo usted desde que tiene la residencia va a querer ir a visitarlo? Claro, y además tú tienes un problema, se supone que tienes un problema. ¿Cuándo entra en vigor esto que vimos en el comunicado y todas estas normas que dijiste? De inmediato. Wow. De inmediato, el comunicado fue ayer, 7/27, incluso el comunicado lo publicó DHS, que es el Departamento de Seguridad Nacional, y ellos son lo que supervisan a inmigración. No fue ni siquiera inmigración que puso las reglas, fue el Departamento de Seguridad Nacional, porque ellos lo asocian a un tema de seguridad nacional para que esto no vaya a corte y no lo apelen, sino que se vea como un tema de peligro, y ellos pusieron que las reglas entraban en vigor de inmediato ayer mismo. O sea, ¿y sería retroactivo? ¿Sabes eso o no? Sí, es retroactivo porque todos los casos, hay más de 3 millones de casos en UCI de asilo afirmativo que ellos no tienen como tiempo. Entonces, ellos lo que van a hacer con todos los casos, todos, que lo van a mandar para la corte, porque ahí el juez de una vez va a decir, no, usted no merece eso porque el director, José Elo, él dice que todas esas peticiones de asilo son trabas y lagunas legales. Él es como antiabogado fronterizo, porque es como si ellos estuvieran aburridos de los procesos inmigratorios de asilo, de refugiados, que los abogados utilizan como legalmente
para alargar el tiempo. Y ellos van a acabar con eso definitivamente. Wow. ¿Qué consejo ya para finalizar le darías a cualquier persona que está pensando en traer este recurso de asilo político? Bueno, hay muchas personas que no tienen un caso sustentable como pruebas, pero sí han vivido el peligro. Yo siempre, y me funciona, principalmente para los perdones, y eso es lo mismo. Inmigración, los oficiales de inmigración son psicólogos, jueces, expertos en la conducta humana, no son una gente que hacen una carrera, no, son personas bien preparadas. Y ellos, por esto, siempre piden declaraciones juradas. Lo que pasa es que tú no puedes hacer una declaración jurada de 2 páginas ni 3. Ay, me pasó esto y esto y esto, por eso yo me merezco estar aquí. No, yo he hecho declaraciones juradas de 100 páginas. Un mes completo, yo pongo al cliente a decirme, escríbeme tu vida desde que tú naciste. Incluso le digo, mándame notas, cuéntame tu vida. Hay que hacer una declaración jurada que usted empiece y usted le diga, yo nací en tal sitio. Cuando yo tenía 5 años, me pasó esto, mi papá me maltrataba, yo esto. Yo tenía un vecino que viajaba y yo veía que mis amiguitos vivían mejor que yo, y yo siempre decía que si yo me iba, que si mi mamá se iba, íbamos a estar mejor. Y empecé y crucé por la frontera y duré tanto y tantos días sin comer y me vi al morir y crucé. Yo sé que cometí un error. Por lo menos una declaración jurada de mínimo 50 páginas que usted le cuente al oficial desde que usted nació hasta su momento actual, que usted le explique, ahora yo trabajo, vivo aquí, estoy mejor, sostengo a mi familia, consideren todo esto para yo poder quedarme aquí. Yo nunca fui a la policía porque en mi país no hay justicia, no le hacen caso a nadie, etcétera, etcétera. Y ellos todas esas cosas, o sea, yo le digo a la gente, tenemos que escribir una declaración jurada, que el oficial pase contigo de 0 a 100, que cuando él vaya como por la página número 30 ya esté llorando con tu historia. Que entiendas realmente que tu tú situación. Necesitas quedarte aquí, que más allá de que tu vida corra peligro, tus necesidades emocionales y que también todo lo que tú agradeces, es muy importante que en todas las declaraciones juradas usted le manifieste al oficial lo agradecido que usted está de este país. El Departamento de Estado está muy molesto por los comentarios de las redes sociales sobre los inmigrantes, porque ellos dicen, si ellos están tan inconformes, si ellos no se sienten tan incómodos aquí, ¿por qué no se van? Entonces no se van, pero están incómodos, entonces vamos a sacarlo. Exacto. Bueno, y decir la verdad, sobre todo decir la verdad, todo lo que usted ponga en esa declaración. Recuerden que es una declaración jurada. La declaración jurada es porque usted está jurando que todo lo que dijo ahí es cierto. O sea sensible, diga toda su historia, pero dígala de verdad, porque si averiguan que algo de lo que usted puso ahí es mentira, va a tener un problema mayor y más grande. Muchas gracias, Glenny. ¿Dónde podemos conseguirte? Siempre te hago esta pregunta, pero yo sé que mucha gente se queda con dudas, con querer saber más. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Para comunicarte conmigo, mi Instagram es Víctimas Directa New York City y el TikTok Víctimas Directa. En la biografía hay un link directo para el WhatsApp y también está mi número. Ahí usted me escribe con sus inquietudes para una consulta. Las consultas migratorias son privadas porque esos temas no se pueden manejar por llamadas ni se pueden escribir preguntas imprudentes, sino que hay que hacer una consulta para que usted me explique su caso. Muchas gracias. Ya saben, pueden contactarla. Gracias, Glenny. Nosotros seguimos con más de nuestro programa. Recuerden, aquí debajo de este video, si nos estás viendo a través de YouTube, puedes comentar, decirnos cualquier pregunta que tengas. Nosotros podemos traerla al segmento. Si tienes alguna pregunta para Glenny o algún tema que quieres que nosotros tratemos en este segmento, puedes escribirla aquí debajo. Si nos ves a través de los canales de televisión, gracias también por tu sintonía y puedes entonces ir a YouTube y escribirnos la pregunta allá. Seguimos con más de Secretos CEO.